¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. ¿Me ven bien? ¿Me escuchan? Te Perfecto. escuchamos Bill. Bill también puede ser Parece deuda. parece deuda Sí. también, ¿no? Claro. De hecho, Bueno, originalmente el apellido era con dos L's, así que Ah, mira. será que a mi bisabuelo cuando vino le quitaron una. Damián, Así que probablemente, sí. esto que contaba, que no sé si alcanzaste a escuchar este famoso resumen de Sí, sí, Tato sí. Bores de los ceros, que lo traté de continuar. ¿Qué significa que durante la historia argentina, por ahí lo que recordamos, lo que tenemos 40, el único periodo sin inflación fue la convertibilidad? ¿Qué pasa? Bueno, a ver, efectivamente me trajo recuerdos eso. Yo nací en el año 80, así que como un niño recuerdo, ¿no? La violenta y la acelerada depreciación del austral, ¿no? Ujú. Que con un año con 5 centavos compraba, me recuerdo de niño, caramelos, y al año siguiente 500 australes y el otro 5.000, y así, ¿no? Esa época, bueno, justamente tanto los 70 como los 80 fueron de una elevada inflación de más de 3 dígitos. Pero bueno, lo que ustedes comentaban es así. Si recorres del 71, ¿no? Desde el reemplazo de los pesos moneda nacional por los pesos ley 1888 hasta el peso actual. Un peso actual equivale a 10.000 millones de pesos moneda nacional. Si el PBI del año 71 serían hoy día un peso con 30, haciendo el cambio, ¿no? Evidentemente hay una depreciación secular, en algunos momentos acelerada y en otros momentos quiere, pausada. Vos mencionabas el periodo de la convertibilidad, ¿no? Donde por una serie de variables y de mecanismos se contuvo esa situación, pero no se resolvió el problema de fondo. Damián, Acá lo que, sí, se puede titular, se puede decir, la causa es esta por la cual Argentina... Hoy estamos todo, el mundo está sorprendido porque Estados Unidos ya marca una inflación de creo que 5 puntos, están sacados, no saben qué pasa, qué está pasando en esa economía que tiene 5 puntos de inflación. Argentina, bueno, seguramente va a estar obviamente por encima, ya está por encima de lo que proyectó el gobierno, ojalá no lleguemos a 50, ojalá esté más cerca de 40, pero digo, ¿hay alguna causal que vos hayas identificado que digas, mira, desde este año pasó esto, que es lo que se ha continuado durante todos los gobiernos, que ha impedido que la inflación se detenga y tengamos en algún momento una inflación mínima, casi imperceptible? bueno, vos lo señalás, no hay un elemento se quiere coyuntural o específico como marcan la mayor parte quizás de los analistas, sino que este es un problema estructural, que uno no podría decir específicamente una fecha, fue en tal año, en tal mes, pero sí en un periodo. A ver, si tengo tiempo y lo hago de manera resumida. Vos tenés que la Argentina se inserta en el mercado mundial cuando, digamos, comienza a desarrollar el capitalismo, las relaciones capitalistas, como un proveedor de materias primas. De materias primas agropecuarias, ¿no? En ese periodo hay una expansión económica muy fuerte a partir de lo que son los ingresos de divisas por la renta diferencial de la tierra, ¿no? Un mecanismo por el cual Argentina recibe, digamos, dinero, de riqueza por las exportaciones agropecuarias, y eso impulsa la economía del país, y al calor de ese fenómeno se va formando una estructura no agraria que va creciendo, ¿no? De alguna manera, entre comillas, subsidiada por ese crecimiento económico. Ahora bien, luego de la crisis de los 30, hacia los años 40, fines de los 40, 50, más o menos, uno puede empezar a fechar esa situación, este mecanismo se empieza a agotar, ¿no? Y el resto de la economía argentina, de la economía no agraria, si se quiere, no tiene la capacidad de sostenerse por sí misma. Siempre depende de las transferencias. En su momento del agro, cuando esto se empieza a agotar, comienzan a aparecer otros mecanismos en la economía argentina que vienen a compensar esa ineficiencia de la economía, digamos, en su conjunto, básicamente, quitando el sector agrario. Y ahí es cuando aparecen los mecanismos como el endeudamiento, o sea, digamos, la promesa de que voy a producir plusvalía en el futuro Ujú. para Para pagar esa devolver, deuda, sí. claro, para pagar esa deuda, y empieza a aparecer
Ojo, la deuda ya existía previamente, que se utilizaba para la ampliación de la capacidad instalada y demás, a partir de los 50, 60 también, pero en general lo que va a hacer la deuda es ser un pulmotor que permite, digamos, la reproducción de las condiciones en las cuales, de decadencia en las cuales se encuentra el país. Y lo que también aparece es el fenómeno de la devaluación y la inflación, digamos, asociados de alguna manera, que es la manera o una forma de abaratar el trabajo nacional y empobrecer a la población local. Es la forma en la cual esa estructura se defiende, digamos, de su rezago, de su rezago productivo. Es una estructura, social que se genera en este largo periodo, que ve digamos, su punto máximo en los 30 y los 40, como decía, no es capaz digamos, de sostenerse, de proyectarse hacia el mercado mundial, porque en ese caso, ¿qué pasaría? Si vos te proyectás al mercado mundial, generás, digamos, expandís tu base, tu economía, generás divisas, recursos, y tenés A una ver economía fuerte. si lo simplifico así, a ver si estoy muy equivocado. Es como si fuéramos una familia donde hay un solo integrante que es el que produce, digamos, ingresos para todos. Estos otros integrantes de la familia prometieron empezar a producir ingresos, nunca lo lograron, entonces este integrante que sí producía le empezó a pasar plata, pero un día esa plata se acabó y tuvo que empezar a pedir plata prestada para sostener a los otros. Una cosa así. Sí, exacto. Está buena la analogía, ¿no? O pedir plata afuera o empobrecer, digamos, al resto de la familia, ¿no? Con peores condiciones. Y la inflación tiene su raigambre en esa situación. Después sí aparecen los elementos que, si se Bueno, quiere, entonces pueden podemos ser descartar que sí. vos lo que marcas es el endeudamiento. O sea que la máquina por lo que hemos entendido de estos últimos años, es que mientras más gobierno emite dinero, más inflación se genera. ¿Eso es correcto o no es correcto o depende en qué momento es correcto? A ver, no siempre es así. Si vos tenés una economía en expansión digamos, la masa, digamos, de circulante o de moneda se refleja en los bienes de la economía, no necesariamente se genera inflación. El problema es que en la Argentina lo que tenés es una creación de una masa dineraria excedentaria a la capacidad de la economía, digamos, de utilizarlos de forma... o que está reflejado en una cantidad cada vez menor de mercancías, porque la industria está en recesión, porque han caído las importaciones. Vos lo podrías solucionar por el lado de aumentar la importación de bienes o digamos, de incrementar la producción local, pero no tenés dólares para eso, y la Argentina necesita dólares digamos, para importar insumos para la producción, con lo cual te encontrás en un atolladero. Y digamos, esta emisión tampoco se puede cortar porque de eso depende gran parte de la población argentina, ya los subsidios a toda la población que vive, lamentablemente, digamos, de la asistencia estatal, o porque no tiene trabajo, o porque está en forma precaria, porque está jubilado o jubilada de antemano porque no tiene empleo rentable, ocupación rentable en estas condiciones, pero no solo eso, sino, y en mayor medida, a subsidiar a todo al empresariado local ineficiente mediante subsidios a la energía, al transporte y y directamente al sector privado con diferentes programas. La última, ¿no? Damián, Sí. de mi parte, porque vos estás definiendo, la verdad, un panorama, entonces, como vos mismo le dijiste, un atolladero. Y entonces, ¿qué tenemos que pensar para el futuro? Vos, yo, que andamos por los 40, Bernardo 45, digo, ¿qué tenemos que pensar para el futuro? Bueno, a ver, lo que ustedes comentaban, no me quise meter mucho en eso porque a mí me pareció muy atinado lo que dijeron, ¿no? En realidad esto lo sufren más los asalariados, que son los que ven sus ingresos caer día a día. Hay muchas estadísticas de esto, de cuántos salarios hacían falta hace, no sé, 20 años, 30 años para comprar una casa propia, una vivienda propia, en casa, departamento, lo que fuera, y lo que hacen falta hoy, comparaciones con diversos bienes, y siempre vamos perdiendo, ¿no? Y eso es una cosa que desde el mediado de los 70 para acá hemos perdido un 40% del poder adquisitivo, los trabajadores de la clase obrera argentina.
En estas condiciones, digamos, la perspectiva no es muy halagüeña. Uno podría esperar que una recesión de esta manera atenúe la inflación, pero por el otro lado tener recesión. Puede una solución radical digamos, de eliminar, en términos capitalistas, ¿no? Eliminar la misión, digamos, que se fundan todo, pero eso implica una masacre social, digamos, sin precedentes en la historia argentina, sin duda. La única solución real digamos, que yo considero es reemplazar la clase social que gobierna, centralizar los medios productivos en manos del Estado y apostar a insertar a Argentina en sectores, en el mercado mundial, en sectores de alta tecnología. La Argentina tiene más allá, digamos, de que el modelo irlandés, una cosa así. No, yo estoy pensando, digamos, nosotros lo hemos catalogado como modelo Corea más Suecia. Porque, a ver, si me dejan breve, ¿no? No le quiero tampoco quitar mucho, pero Corea en el sentido, digamos, de relanzar la productividad del trabajo a partir, digamos, de la concentración de la riqueza en sectores específicos. La Argentina tiene una dotación de mano de obra con cierta calificación, a pesar de la degradación educativa, siempre aparece en todos lados, bueno, ingeniero argentino, participante del programa de la NASA, o descubrió la cura de tal cáncer, o de esto, lo otro. Hay una producción de cerebros muy, todavía, para los parámetros del mundo actual, bastante importante. Y después tiene una cantidad de ramas donde tiene trayectoria y posibilidades. Centrales la producción nuclear, de centrales nucleares o de reactores nucleares. INVAP le vende a varios países reactores nucleares de experimentación y medicinales, la industria satelital, la industria química, la industria farmacéutica, que la Argentina tiene más de 100 años de trayectoria en la industria farmacéutica, y es una picardía, quizás se puede hablar en otro momento, que la Argentina no tenga una vacuna propia para el COVID. No solo para la población, sino para esto, ¿no? Para ingresar, para morder en un negocio que parece ser relativamente importante. Y a partir de eso, cuando vos entrás al mercado mundial con esa capacidad, podés tener el nivel de vida de los países nórdicos, porque vos vas a recibir salarios, o sea, la población va a tener salarios de productores de centrales nucleares y no de criadores de chancho, claro, como ahora aparece que estamos firmando el acuerdo con China. Se habría firmado el acuerdo con China para producir cerdos y comprarle centrales nucleares que la Argentina produce hace 60 años, no sé por qué. Bueno, sí, no sabes por qué, pero bueno. Pero, digamos, esa es la única forma, o sea, resolver el problema del rezago en la productividad del trabajo, pero para eso también hay que, digamos, remover a esta clase social que domina la sociedad y que se consume la riqueza que se genera, la que se genera y la que se pide prestada afuera también. Bill, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tratar de explicar lo más conciso que se pueda a un problema que lleva más de 70 en tiempos años, televisivos. Más de 70 años. No le he hecho la culpa al peronismo, fue más cauto. No, lo que pasa es que uno lo ve con cualquier gobierno. No quiero abrir un debate, con No, por supuesto, no. Quería explicar un poco la cuestión estructural y bueno, les agradezco y sé que es un tema muy amplio y espero haberlo resumido de forma didáctica para el debate y bueno, en cualquier momento, si quieren, podemos volver a charlar. Sí, cómo no. Gracias, un abrazo.